Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero tocar el tema de la autoridad de la Iglesia, específicamente la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Si usted ha platicado algún día con algún católico, usted se dará cuenta de que el católico romano tiene en su mente, porque se le ha enseñado de que la Iglesia Católica Romana, junto al Papa y su magisterio, tiene la autoridad sobre toda la cristiandad. Esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a ver si esto es cierto y vamos a refutar punto por punto. Según la Iglesia Católica Romana, ellos tienen la autoridad para establecer el canon bíblico. ¿Será esto cierto? También tienen la autoridad para rechazar libros y otros no. Si usted tiene un poco de conocimiento acerca de los libros apócrifos, la mayoría de los libros apócrifos que fueron escritos en los primeros 2 siglos fueron alrededor de 100 libros, pero ninguno de estos libros llegó a ser parte del canon. La Iglesia Católica Romana dice que ellos tienen la autoridad para aceptar y no aceptar ciertos libros. ¿Será esto cierto? La Iglesia Católica Romana también dice que tienen el derecho de ordenar obispos. Y si usted no es un obispo ordenado por medio de la Iglesia Católica Romana, en realidad usted no es un obispo. Que solamente la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad para impartir los sacramentos. Que la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad sobre establecer enseñanza bíblica. ¿Será esto cierto? Que solamente la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad sobre la historia de la Iglesia. Si usted está en desacuerdo es porque usted verdaderamente no conoce la historia. ¿Será esto cierto? Y que la Iglesia Católica Romana puede subordinar las demás sedes. Sé de que si usted es cristiano, usted tiene que estar bajo la subordinación de la Iglesia Católica Romana, la sede católica romana. ¿Será esto cierto? Antes de entrar de lleno al tema, quiero presentar unos cuantos libros apócrifos que nunca fueron aceptados como canónicos. El Evangelio de la Infancia, Epístola de los Apóstoles, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, escrito en copto, Evangelio del Salvador, Evangelio secreto de Marcos, y también el protoevangelio de Santiago. Todos estos libros fueron escritos en los primeros 2 siglos, pero ninguno de ellos llegó a ser parte del canon. La Iglesia Católica Romana dice de que ellos fueron los que decidieron cuáles fueron los libros que se aceptaron como el canon. ¿Será esto cierto? La autoridad de la Iglesia en los primeros siglos. El Concilio de Jerusalén. El primer concilio que nosotros vemos, o el único concilio que nosotros vemos en la Biblia, es el Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Libro de los Hechos, capítulo 15. Jacobo es quien preside este concilio. Si usted lee el capítulo, usted se dará cuenta que no es Pedro. Número 2. Cuando Pablo y Bernabé son recibidos, ellos son recibidos por la iglesia. En otras palabras, por la totalidad de la iglesia de los cristianos. Punto número 3. Jacobo es quien dictamina. Si usted lee el pasaje, usted se dará cuenta que Jacobo es quien dice, yo juzgo, no fue Pedro. Punto número 4. La iglesia decide en conjunto. Algo que usted va a notar en este pasaje no es que solamente Jacobo dictamina, sino de que llegan a un acuerdo junto con la iglesia. La iglesia decide en conjunto. Punto número 5. En este momento no existe la sede romana, la ICAR. Recuerde esto, hermano, cuando usted está platicando con un católico romano, él siempre va a decir de que la iglesia que Jesucristo estableció es la iglesia católica, pero nunca dice la iglesia católica romana, pues ellos creen que la iglesia católica romana o la sede católica romana es la iglesia que Cristo fundó. Esto es absolutamente mentira. Punto número 6, el nacimiento de la palabra católico. Punto número 6, el nacimiento de la palabra católico. Si usted platica con un católico romano, usted se dará cuenta que muchos de ellos simplemente no saben cómo vino o cómo nació la palabra católico. Esto lo vamos a estar viendo en este estudio. Nacimiento de la palabra católica o católico. En realidad el nacimiento de esta palabra es una reacción contra los gnósticos y los herejes. Mire lo que dice el historiador Justo González. Tengo una foto aquí de la página. Lo vamos a leer juntos. Dice, esto es lo que quería decir en sus orígenes la frase Iglesia Católica. La palabra católica quiere decir universal, pero también quiere decir según el todo.
En ambos sentidos, frente a los herejes, la iglesia del siglo II comenzó a darse el título de católica. Note lo que dice, la iglesia del segundo siglo comenzó a darse el título de católica. Lo que esto quería decir era, en primer lugar, que se trataba de una iglesia universal. Note esto no es una sede, sino de que era una iglesia universal. No era como en el caso de los gnósticos, algún pequeño grupo que surgió en Roma, otro en Alejandría, que se limitaba a unos pocos lugares. Era la iglesia que existía tanto en Roma como en Alejandría, en Antioquía, en Cartago y aún allende por los confines del imperio. Y en lo esencial de su doctrina, esa iglesia concordaba. Por otra parte, esa iglesia era también católica, por cuanto predicaba y enseñaba el evangelio según el todo. Note esto, según el todo. Su visión no era parcial como la de los gnósticos o de Marción. Entre los agnósticos, algunos decían poseer el evangelio de Santo Tomás, mientras que otros decían conocer los secretos revelados a Santiago. Marción creía que solo Pablo había interpretado el evangelio correctamente. Frente a tales visiones parciales, la iglesia opuso su visión católica, es decir, su visión según el todo. No un solo evangelio, sino 4 serían la base de sus enseñanzas acerca de Jesucristo. Además, las epístolas de Pablo en su Nuevo Testamento incluiría las de otros apóstoles. Y en lugar de basar su autoridad sobre tal o cual apóstol, la iglesia según el todo se basaría sobre todos los apóstoles. Note lo que dice nuevamente, en lugar de basar su autoridad, note esto, la autoridad sobre tal el cual apóstol, la iglesia según el todo, la basaría sobre todos los apóstoles. Desde el punto de vista histórico, es importante comprender esto porque dice, muchos interpretan mal el propósito de la iglesia al confeccionar el canon del Nuevo Testamento o al insistir la sucesión apostólica. Cuando se hizo el canon y cuando primero apareció la doctrina de la sucesión apostólica, lo que se pretendía no era promover una actitud rígida, sino todo lo contrario, es decir, responder a la rigidez de los herejes, cuyas doctrinas no eran según el todo. ¿Te se recuerdan? Ellos tenían ciertos libros y tenían ciertos vínculos con ciertos apóstoles. La iglesia del siglo II estaba consciente de que esa multiplicidad de autoridades, 4 evangelios, todos los apóstoles, podría traer dificultades en cuestiones de detalles, pues no todas las autoridades concordaban en todo. Pero aún a ese precio, la iglesia prefirió ser el según el todo y rechazar la estrechez de los herejes. Continuamos con la autoridad de la iglesia de los primeros siglos, la pentarquía. Si usted platica con un católico romano, generalmente desconocen esto. Ellos no sabían o no saben, la mayoría de los católicos romanos no saben que existía la pentarquía. Este era Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Roma y Constantinopla. Este se llamaba la pentarquía. Y la mayoría de los concilios, como los vamos a estar viendo dentro de poco, la mayoría de las decisiones que se tomaban unánimemente o se tomaban en conjunto. No era solamente la sede romana la que tomaba esta decisión. Si usted nota, aquí en esta parte de aquí arriba, de la parte arriba de izquierda, de aquí está Italia y por esta parte de aquí arriba está Roma. Toda esta parte aquí es Roma. Pero aquí tenemos a Constantinopla, aquí tenemos a Antioquía, aquí abajo tenemos a Alejandría y en esta parte de aquí tenemos a Jerusalén. Todas estas eran las otras 4 sedes, aparte de la sede romana. A todo esto se le conoce como la pentarquía. Generalmente los católicos romanos desconocen estos datos. La autoridad de la iglesia en los primeros siglos. Los ortodoxos y los católicos romanos saben que la mayoría de la información en contra de la supremacía de la iglesia católica romana viene de parte de la iglesia ortodoxa. Mire lo que dice Michael Welton en su libro Two Paths, Orthodoxy and Catholicism. Voy a estar ocupando mucho este libro en esta enseñanza. Dice él, cabe señalar que la Iglesia Católica durante esos primeros 1000 años de unión siempre reconoció a Roma como poseedora de una primicia de honor, es decir, primus inter pares, primus inter pares, primero entre iguales. En otras palabras, la sede romana tenía una primacía, no supremacía. La mayoría de los católicos romanos no entienden esto. Una primacía no es supremacía, era una primacía de honor.
Continúa, dice, fue la antigua sede del gobierno romano y el lugar del descanso de Pedro y de Pablo, que durante muchos cientos de años demostró ser un testimonio firme de la verdadera fe. La Iglesia Ortodoxa cree que la sede romana, la ICAR, se equivocó al intentar de convertir esta primacía de honor dentro de la Iglesia a una supremacía sobre la Iglesia. En otras palabras, la sede católica romana se equivocó en tratar de subyugar a todas las demás sedes o a toda la cristiandad bajo su supremacía, porque esto nunca había sido así. Esto históricamente nunca fue así. Mire lo que dice el historiador católico romano Hans Küng. Es bien interesante. Estos no son protestantes, estos son directamente católicos romanos. Mire lo que dice Hans Küng. Dice, los obispos de la Iglesia Católica, como las demás iglesias anglicanas y ortodoxas, se enorgullecen en llamarse sucesores de los apóstoles. Se dice que la constitución presbiteriana episcopal de la Iglesia fue instituida por Jesucristo, incluso que se trata de una institución divina y por tanto portadora de una ley divina, inmutable, iuris divini. Sin embargo, no es tan simple como eso. Una investigación cuidadosa, dice Hans, de las fuentes del Nuevo Testamento en los últimos 100 años ha mostrado que la constitución de esta iglesia, centrada en el obispo, no responde en modo alguno a la voluntad de Dios ni fue ordenada por Cristo, sino que es el resultado de un desarrollo histórico largo y problemático. Es obra humana y por lo tanto en principio puede cambiarse. Cualquier lector de la Biblia puede ver desde los primeros documentos del Nuevo Testamento esas cartas del apóstol Pablo, cuya autenticidad resulta indiscutible, que no hay en ellas ni una sola palabra referente a la institución legal de la iglesia, ni siquiera basándose en la autoridad apostólica de Pablo. En contraste, dice Hans, en contraste con el relato de Lucas, después en Hechos de los Apóstoles e incluso más tarde en las epístolas pastorales tempranamente católicas dirigidas a Timoteo y Tito, en las comunidades paulinas no existía un episcopado monárquico, ni un presbiterio, ni la ordenación por imposición de manos. O sea, de que, de acuerdo a este historiador católico, la imposición de manos para ser obispos, en realidad bíblicamente, dice Hans Küng, no existe. Esto simplemente no existe. Este es un invento de hombres. Continúa Hans Küng. Cuando Pablo enumera los involucrados en las funciones y los ministerios de la iglesia, desde luego los apóstoles tienen un papel fundamental. Como primeros testigos y mensajeros proclamaron el mensaje de Cristo y fundaron las iglesias. En segundo lugar aparecían los profetas y en tercer lugar los doctores. En las últimas posiciones de su relación aparece la presentación de auxilio y solo en penúltimo lugar los dones de liderazgo, que pueden organizarse de maneras muy diversas en diferentes comunidades. Evidentes esas funciones de las comunidades quedan instituidas de modo autónomo, dependiendo la institución. Las mujeres, especialmente las acaudaladas que ofrecían sus casas para las reuniones y la veneración, a menudo desempeñaban allí un papel principal. En Hechos de los Apóstoles se hace mención de las profetisas y Pablo incluso habla de mujeres apóstoles. Junia, destacada entre los apóstoles. Romanos 16:7. En ediciones posteriores del texto, Junia se convierte en Junías, un hombre. En su primera carta a la comunidad de Corinto, Pablo considera normal que la Eucaristía se celebre allí, sin él y sin presencia de nadie designado para un ministerio, aunque al mismo tiempo se da por descontado que debe observarse cierto orden, de acuerdo con el orden de la primera comunidad, la Didache, la enseñanza de los apóstoles alrededor del año 100. Sobre todos, los profetas y los doctores celebran la Eucaristía y solo después de ello se eligen obispos y diáconos. La comunidad de Antioquía estaba claramente liderada no por obispos o presbíteros, sino por profetas y por doctores. También en Roma, en el tiempo que Pablo escribió su epístola a los romanos, todavía no había evidencia de una orden episcopoi por las comunidades. Esto hace la pregunta de cómo se formó una jerarquía cobra mayor interés. La autoridad de la iglesia y los primeros 7 concilios. La mayoría de la cristiandad y la mayoría de católicos romanos desconocen que los primeros 7 concilios son los únicos 7 concilios ecuménicos. Vamos a ver aquí rápidamente el concilio de Nicea en el año 325. Mire lo que dice Leo Davis, un católico romano. Antes de continuar con la narración de los acontecimientos del concilio, sería bueno reflexionar por un momento sobre el hecho que fue el emperador quien convocó los obispos al concilio. Note que no fue el Papa. Solo en los siglos 7 y 8 surgió la leyenda
de Silvestre, obispo de Roma, que era el responsable, aunque pudo haber habido extensas discusiones entre el emperador y los principales obispos sobre el asunto. Francis de Bornick argumenta que Constantino pensó que tenía derecho de convocar un concilio porque en el espíritu de la definición de la competencia real helenista él mismo se consideraba legalmente facultado para interferir en asuntos religiosos. Él representaba la divinidad en la tierra y Dios le dio el poder supremo en las cosas materiales y espirituales. Él pensaba que su principal deber era conducir los hombres a Dios. Nota de que el concilio de Nicea no fue convocado por el Papa Romano o el obispo de Roma, sino que fue convocado por el emperador. Continúa Leo Davis. Pensé que era mi deber primordial hacer las santas multitudes de la Iglesia Católica conserven una fe, una caridad sincera y una profunda reverencia por el Todopoderoso. Esto se lo escribió Constantino a los obispos después del concilio de Nicea. La autoridad de la Iglesia y los primeros 7 concilios. El primer concilio de Constantinopla. En el año 381 después de Cristo, el emperador Teodosio I convocó el concilio de obispos orientales sin el conocimiento del Papa o el obispo de Roma. Algo de que usted puede notar, los obispos y el nombre papa son intercambiables. El papa en realidad es el obispo de una sede. Esto se conoció como el primer concilio de Constantinopla o el segundo concilio ecuménico. El primer presidente de este concilio fue San Malesio, obispo de Antioquía, no fue el obispo de Roma, que no estaba en comunión con Roma. Note este obispo de Antioquía, quien condució o quien presidió este concilio, no estaba en comunión con Roma. Este concilio puso fin al largo debate trinitario declarando la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. También hizo alteraciones al credo de Nicea, que se convirtió en el credo niceno-constantinopolitano. El tercer canon del concilio dio al obispo de Constantinopla precedencia de honor sobre todos los obispos excepto el obispo de Roma, porque Constantinopla era la nueva Roma. Note esto, Roma ya tenía precedencia de honor. En este concilio también se le da al obispo o a Constantinopla la precedencia de honor, pero tampoco se la da sobre el obispo de Roma, porque si usted se recuerda, Roma era la ciudad del imperio de Roma. El tercer canon del concilio dio al obispo de Constantinopla precedencia de honor sobre todos los obispos excepto al obispo de Roma, porque Constantinopla era la nueva Roma. Si usted nota, esta solamente era una precedencia de honor. Esto también era lo que tenía la sede romana, tenía precedencia de honor. En otras palabras, ninguno está sobre otro. Esto lo dice Michael Walton, Two Paths, Orthodoxy and Catholicism, página 39. Continuamos con la autoridad de la Iglesia y los primeros 7 concilios. El Papa Pío XI en su Lux Veritas y Ciril de Alejandría, Nestorio y el Teotocos. En el año 431 después de Cristo, el emperador Teodosio II convocó un concilio general para reunirse en Éfeso. Esto fue llamado el Concilio de Éfeso o el tercer concilio ecuménico para responder a la herejía de Nestorio, obispo de Constantinopla, quien negaba que Dios y el hombre se hubieran unido en una sola persona en Cristo. Esto se le conoce como la unión hipostática. Como resultado también negó la Virgen María fuera Teotocos o la Madre de Dios. Celestino, el obispo de Roma, se une con Ciril, obispo de Alejandría, para combatir contra Nestorio. Ciril escribe a Nestorio 12 anatemas de Alejandría y Roma juntas. Si usted lee toda esta historia, usted se dará cuenta. El obispo de Roma le pide ayuda a Ciril de Alejandría. Él es el obispo de Alejandría para combatir contra Nestorio. Viene Ciril de Alejandría y escribe a Nestorio y le escribe 12 anatemas. Son 3 cartas las que escribe Ciril de Alejandría a Nestorio. Pero si Roma tuviera la supremacía sobre todas las sedes, Roma no hubiera necesitado de ayuda de otra sede para anatemizar a otra sede que ya está subordinada. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el obispo de Roma, Celestino, le pide ayuda a Ciril, el obispo de Alejandría, para combatir contra Nestorio. Esto es obvio. Si la sede romana tiene supremacía, no necesitaba ayuda de Cirilo de Alejandría. Esto es número 1. Otra cosa de que no está planeado en este
en este estudio, el Theotokos o la Madre de Dios es un título cristológico. Esto no tiene nada que ver con María. Este no es un título de María. El Theotokos es un título cristológico para proteger la naturaleza humana de Jesucristo. Era totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso a María se le llamaba María, Madre de Dios, pero no era un título de María, era un título cristológico. El Theotokos es cristológico. María, Madre de Dios, es un título cristológico. Continuamos con la autoridad de la Iglesia y los primeros 7 concilios. El concilio de Calcedonia. Este fue llamado el cuarto concilio ecuménico. En el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, el cuarto concilio ecuménico fue convocado por el emperador Marciano para tratar la herejía de los monofisistas que sostenían que en Cristo solo había una naturaleza, la divina. Esta es una creencia gnóstica. Este concilio es el mejor documentado, con 550 obispos de todas partes de la Pentarquia. Aprobaron los credos de los primeros 3 concilios, las primeras 3 cartas de Cirilo a Nestorio sobre el Theotokos, el tomo de San Leo, obispo de Roma, y las 2 cartas de la naturaleza de Cristo. El tomo de Leo, el Papa o el obispo de Roma, fue puesto bajo escrutinio por todos los demás obispos. Muchos creían que Leo tenía tendencias nestorianas. Se le asignan los mismos privilegios a Constantinopla que a Roma, pues era la nueva Roma. Nuevamente, como ya habíamos dicho, esta simplemente es una primacía de honor. Continuamos con la autoridad de la Iglesia y los primeros 7 concilios. Llegamos al concilio de Constantinopla II. Este sería llamado el quinto concilio ecuménico. El Papa Vigilio volvió a cambiar de opinión y rechazó la condena rotunda de los 3 capítulos. Para entonces, un exasperado Justiniano convocó un concilio en contra de los deseos del Papa Vigilio, que se reunió en Constantinopla el 4 de mayo de 553. Este se convirtió en el quinto concilio ecuménico. Mientras el concilio estaba en sesión, Vigilio redactó su Constitutum, en lo que revoca el juicio por tercera vez. Note esto. Número 1. Este concilio también fue llamado o fue convocado por un emperador, el emperador Justiniano. Punto número 1. Punto número 2. La Iglesia Católica Romana mantiene de que el Papa es infalible. Pues usted va a notar aquí de que ya para este entonces el Papa ya había cambiado de juicio por tercera vez. En otras palabras, ya se había equivocado 3 veces. Michael Welton, en su libro Two Paths, Orthodoxy and Catholicism, esto usted lo encuentra en la página 53. Después de 6 meses, el Papa Vigilio capituló y revocó su juicio por 4ª vez al emitir un segundo Constitutum, fechado en el 24 de febrero de 554, condenando y anatemizando los 3 capítulos, culpando al diablo por haberlo engañado. Así el obispo católico francés lo observa. Estas cosas prueban que un asunto de la mayor importancia, perturbando a toda la Iglesia y pareciendo pertenecer a la fe, los decretos del Sagrado Concilio prevalecen sobre los decretos de los pontífices. Y la letra, aunque defendida por un juicio del romano pontífice, podría sin embargo ser proscrita como herética. O sea que los papas no son infalibles, de acuerdo a este señor obispo católico francés Bossuet. También lo encuentra en página 55 del libro Orthodoxy and Catholicism. Llegamos al concilio de Constantinopla III, el 6º concilio ecuménico. El Papa Honorio y el patriarca Sergio y otros fueron anatemizados como herejes por el 6º concilio ecuménico. Los rechazamos por completo y los execramos como destructores del alma, y hemos juzgado que los mismos nombres de aquellos cuyas doctrinas impías execramos deben ser expulsados de la Santa Iglesia de Dios. Con ellos también hemos juzgado que Honorio, que era el Papa de la antigua Roma, o sea, de la sede romana, debía ser expulsado de la Santa Iglesia de Dios junto con ellos y ser anatemizado junto con ellos, porque hemos encontrado en la carta escrita por él a Sergio en que todas las cosas seguía su propia mente y confirmaba sus dogmas impíos. Esto es interesante. Usted va a escuchar que muchos dicen, bueno, el Papa es infalible. Honorio, cuando dijo estas cosas, no estaba enseñando ex cátedra. El problema es que si él no enseñó ex cátedra, entonces no se tuvo que haber anatemizado, porque si no habla ex cátedra y no enseña un dogma, entonces no hay necesidad de anatemizarlo. Esta es una contradicción. Continuamos. La figura de un papa anatemizado por herejía en un concilio ecuménico y sus sucesores obviamente presenta dificultades para la doctrina de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I de 1870. Este es el problema. Este concilio no es ecuménico. En 1870, cuando se lleva al Concilio Vaticano I, cuando primeramente se presenta la infalibilidad papal, aquí ya hay un problema. Número 1, este concilio no es ecuménico.
Número dos, ya hay mucha historia de que los papas no son infalibles. Si llegamos al último concilio de Nicea, el concilio de Nicea II, este es el séptimo concilio ecuménico. Este concilio también fue convocado por un emperador. En este caso fue la emperadora Irene en el año 787 después de Cristo, para afirmar la veneración de los íconos contra aquellos que sostenían la veneración era idólatras, en otras palabras los iconoclastas. Esto lo encuentra también en el libro Michael Welton, Two Paths, Orthodoxy and Catholicism, page 59. Al mismo tiempo se aferraba firmemente que la primacía de la Iglesia romana, a los que la Iglesia franca se enorgullecía de estar en santa y venerada comunión. Los libre Carolini atacaron el carácter universal de Nicea II. Presta atención en eso. A pesar de la presencia de los legados papales, la Iglesia franca no estaba representada en el concilio de Nicea. Nunca estuvo representada. Y esto es lo que dicen ellos. Intenta de manera presuntuosa e imprudente excomulgar a todas las iglesias del mundo antes de haberlas consultado por cartas y de acuerdo con las costumbres eclesiásticas haber pedido su opinión. Por lo tanto, Carlos rechazó tanto el concilio iconoclasta del 754 como el concilio iconofilo, que en realidad los iconofilos no son iconoclasia. Esto se llama iconoclasia, no iconofilio, de Nicea II. Esto lo dice un historiador católico, Leo Davis, Los 7 concilios ecuménicos, página 311 al 312. Esto es bastante importante. La Iglesia franca rechaza el concilio ecuménico de Nicea II. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no estuvimos representados en este concilio. A pesar de los legados papales, la Iglesia franca no estuvo representada. Todo concilio tiene que ser ecuménico. Si esta iglesia no estaba representada, obviamente ya no es ecuménico. El concilio de Nicea intentaba, dicen ellos, presuntuosamente e imprudentemente excomulgar a todas las iglesias del mundo antes de haberles consultado por cartas. Las costumbres, esto era lo que se tenía que hacer, de acuerdo con las costumbres eclesiásticas, dicen ellos, haber pedido su opinión. Ellos no lo hicieron. Esto lo dice un escritor católico romano, Leo Davis, libro Los 7 concilios ecuménicos, página 311 al 312. Con esto concluimos la autoridad de la iglesia. Obviamente, esto no es autoridad de la iglesia. Solamente los primeros 7 concilios son supuestamente ecuménicos, pero como ya vimos, no todos en realidad son ecuménicos. Número 3, no tienen la autoridad, nunca había tenido la autoridad o había tenido la supremacía la Iglesia Católica Romana sobre todas las demás sedes. Era simplemente una primacía de honor, algo que la mayoría de los católicos romanos simplemente desconocen. Ahora, nuevamente le pregunto yo a usted, amigo, hermano, ¿verdaderamente la autoridad de la iglesia está en el Papa de Roma? ¿Verdaderamente está la autoridad en la Iglesia Católica Romana? No, la autoridad no se encuentra en el Papa de Roma. La autoridad se encuentra en Jesucristo por medio de su palabra. Sola Escritura.